Vamos a meditar en el versículo 10. ¿Por qué en el versículo 10? Porque tiene que ver justamente con uno de los temas más importantes que tomamos en el libro de Romanos, que es la autoridad. Está relacionado, así es de que vamos ahí. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, vamos a leer de los versículos 10 al versículo 17, por favor. Primera carta a los Corintios, del 10 al 17. El mensaje de hoy se llama Únete y vencerás. ¿Cuál es el mensaje de hoy? Únete y vencerás. Hay una frase también conocida que es contraria, que es divide y vencerás. ¿Ok? Bien, vamos a leer desde el versículo 10. Dice así la palabra del Señor: les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Digo esto, hermanos míos, porque algunos de la familia de Cloé me han informado que hay rivalidades entre ustedes. Me refiero a que unos dicen yo sigo a Pablo, otros afirman yo a Apolos, otros yo a Cefas y otros yo a Cristo. ¿Cómo está dividido Cristo? ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O es que fueron bautizados en el nombre de Pablo? Gracias a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes, excepto a Crispo y a Gallo. De modo que nadie puede decir que fue bautizado en mi nombre. Bueno, también bauticé a la familia de Estéfanas. Fuera de estos, no recuerdo haber bautizado a ningún otro. Pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio, y esto sin discursos de sabiduría humana, para que la cruz de Cristo no pierda su eficacia. Bien, voy a contarles una historia, y mientras la voy contando, yo te pido que consideres qué harías como iglesia. ¿Qué harías como iglesia? No como líder de alguna iglesia, no como parte de algún ministerio. Yo también soy oveja, por eso te pregunto, ¿qué harías en esta historia? Ahí voy. Un pastor en una iglesia, la iglesia comienza a darse cuenta de que el pastor tiene cierta cercanía con una chica de su iglesia. Esa chica de su iglesia tiene un ministerio, forma parte de la directiva de la iglesia. Bueno, se empiezan a dar los chismes de que el pastor anda de coqueto, y poco a poco la situación va tomando más fuerza, va tomando más amplitud. De repente, en ciertos grupos de la iglesia comienza a hablarse al respecto. Y justamente cuando empiezan a hablar al respecto, ellos comienzan a proponer medidas hacia el pastor. ¿Qué vamos a hacer con nuestro pastor? ¿Por qué anda de coqueto? Tenemos que hacer algo. Lo siguiente es más interesante. Sucede que hay un grupo de oración, y en el grupo de oración una mujer o un hombre cualquiera, imagínenselo, tuvo un sueño, y en el sueño vio a su pastor en cierta situación, y ella entiende que el pastor anda de coqueto. Y entonces ella es del grupo de intercesión y dice: ¿cómo puede ser que tuve este sueño? Es un sueño de Dios, y me está revelando que mi pastor anda de coqueto. Y el mismo grupo de oración comienza a cuestionarse, lo mismo que el otro grupo. ¿Qué haremos con nuestro pastor? Bueno, la situación tomó fuerza, luego decayó, luego volvió a avivarse. Las personas se van de la iglesia porque escuchan estas situaciones y ellos creen que su pastor anda de coqueto. Otro grupo lo defiende, el grupo ministerial trata de cuidar al pastor,
El asunto es que las personas van y vienen porque el chisme no se ha detenido. La iglesia se ha dividido porque no hay algo que le mantenga. Ahora, no quiero que me respondas, pero yo quisiera preguntarte, ¿tú qué harías como oveja? ¿Tú qué harías como iglesia? ¿Qué harías si hay alguna situación que está dividiendo a la iglesia? Ahora te estoy contando una historia que es muy común, pero hay otras historias. Por ejemplo, la historia de alguien que dividió a una iglesia. El líder de cualquier sección empezó a cuestionar lo que se predica, empezó a cuestionar el tipo de liderazgo del pastor. Y un día de tanto simplemente se juntó unos cuantos y se los llevó. De esos yo he visto más de 3 casos. Incluso tengo que decirte esto, tengo amigos que dividieron una iglesia. Y el tema que vamos a hablar hoy es efectivamente sobre la división en la iglesia. Pablo les escribe a los corintios porque los corintios tenían algunos problemas. Algunos de ellos eran estos. Tenían orgullo, es decir, entre ellos había quienes justamente se paraban junto a una posición. Por eso decían algunos, yo soy de Cristo, otros decían yo soy de Pablo, otros decían yo soy de Apolos. ¿Se acuerdan quién era Apolos? Los estudiosos comparan a Apolos con predicadores muy vivarachos, muy carismáticos, muy amigables. Otros hablaban de Cefas. ¿Quién era Cefas? Pedro, el apóstol Pedro. Otros decían que se iban con Pedro, no con Apolos, y había otros que se atrevían a decir que iban con Cristo. Imagínense, como si la iglesia estuviera dividida. Y al respecto, ¿por qué es importante lo que dice Pablo? ¿Por qué Pablo habla de la división? Porque la división es uno de los puntos más importantes que nos revela Cristo acerca de su reino. Miren, Mateo capítulo 12, versículos del 25 al 26. Seguramente recuerdan este pasaje. Mateo 12, vamos ahí, Mateo 12. A partir del versículo 25. Vamos a leer desde el 22 si quieren para que tengamos un poco de contexto. Un día le llevaron un endemoniado que estaba ciego y mudo, y Jesús lo sanó, de modo que pudo ver y hablar. Toda la gente se quedó asombrada y decía, ¿no será este el hijo de David, o sea, el Mesías? Pero al oírlo los fariseos dijeron, este no expulsa a los demonios sino por medio de Beelzebú, príncipe de los demonios. Jesús conocía sus pensamientos y les dijo, todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado, y toda ciudad o familia dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Y si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo puede entonces mantenerse en pie su reino? Y hay algunas cosas que Jesús está diciendo entre líneas. Por ejemplo, que el reino de Satanás está unido. Y que por ende debemos entender que el reino de los cielos debería de estar unido. ¿Están de acuerdo? Porque Jesús declara esta máxima. Todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado, y toda ciudad o familia. Y esto nos debería de preocupar, porque Jesús está diciendo que si una institución se divide, entonces está destinada a fracasar. Una de las razones principales por las que las familias se dividen es por la división, es por la falta de acuerdo
en cómo se lleva una familia. Simplemente no llegaron a un acuerdo y lo único que queda es dividirse. ¿Entienden lo que digo? ¿Por qué se divide una iglesia? Por la misma razón. Hay personas que están en contra de la opinión del pastor, en contra de la doctrina que predica el pastor. ¿Por qué se van las personas de la iglesia? ¿Por qué se van los líderes de la iglesia? Porque están en contra, en desacuerdo con las decisiones pastorales. Y Jesús está declarando que cualquier cosa, cualquier institución, lo digo en forma de institución porque tenemos que entender las instituciones que nos revela la Biblia. La Biblia nos revela la institución de la iglesia. ¿Entienden? ¿Qué instituyó Cristo? A su iglesia, lo que hoy conocemos como eclesia. ¿Qué es eclesia? Los que son llamados de afuera. La iglesia está formada por los que son llamados de afuera. Eso es eclesia. Y nosotros somos la iglesia del Señor. La Biblia también nos revela otra institución, por ejemplo, la amistad. La institución de la amistad. ¿Por qué se dividen las amistades? Por división, por peleas. Eso divide a una amistad. Eso es otra institución. Otra institución que nos revela la Biblia es la familia. Es otra institución del Señor. ¿Entienden? Entonces, mientras que la Biblia nos revela instituciones, Jesucristo nos revela cómo pueden estas mantenerse unidas o bien dividirse. Y todo reino dividido está destinado a quedar asolado. Escuchen esto que les voy a decir. No hay futuro para una institución dividida. No hay futuro. No lo hay. Una institución que esté dividida está destinada a dos cosas. Número uno, a quedarse igual mientras se mantenga dividida. Y número dos, está destinada a mantenerse, a dividirse, a separarse. Por eso hay muchas instituciones como la familia, como la amistad o como iglesias que pueden mantenerse años en el mismo panorama, no crecen. ¿Cuál es la marca de una institución unida? ¿Cuál es la marca? El crecimiento. Si tú quieres saber cómo es que algo está unido, te vas a dar cuenta por su crecimiento. Una amistad se hace más firme y produce. Una familia se mantiene unida y crece. Y no estoy hablando de números, estoy hablando de su entorno. ¿Me explico? Por eso hay familias o hay parejas, lo que quieran, hay amistades que comparten la pobreza. ¿Por qué? Porque están divididos. Porque una familia no mejora económicamente. Porque no hay acuerdo en qué? En las finanzas. Porque una familia siempre mantiene un ambiente tóxico. Porque no han encontrado la forma de unirse, de estar de acuerdo. ¿Entienden lo que les estoy diciendo? Por eso una iglesia se puede dividir. Y Pablo llama a esta iglesia, a la iglesia de Corinto, a estar justamente unidos. Ahora, ¿qué cosas de la iglesia son aquellas en las que generalmente se encuentra la división? Número uno, la visión. Las personas no siempre están de acuerdo con la visión pastoral. Las iglesias tienen enfoques. ¿Las iglesias tienen qué? Tienen enfoques. Yo, una de las cosas que le he preguntado al Señor es ¿por qué pastoreo en la Ciudad de México si yo siempre le dije que quería pastorear en Cancún? Yo no quería pastorear aquí. Soy honesto con ustedes. Yo no quería pastorear en la Ciudad de México. La primera cosa que le mencioné a mi pastor respecto del pastorado, le dije, dame chance de ir a Cancún y a pastorear allá. Él me dijo que no, me consideró que el Señor me había llamado aquí y hemos confirmado justamente que el Señor nos ha llamado aquí. ¿Por qué razón lo he confirmado? Por el enfoque que el Señor desea para esta iglesia. Te voy a dar algunos ejemplos. La iglesia del Faro, así se llama, la iglesia del Faro. Si tú vas a la iglesia del Faro,
vas a encontrar un montón de personas como André, ¿ok? Ahora no estoy hablando mal, estoy hablando de que las personas del Faro, todas en su mayoría tienen tatuajes. ¿Quiénes aquí tienen tatuajes? ¿No? Varios tenemos tatuajes. Si nosotros llegamos a esa iglesia, habrá cierto buen ambiente porque no tenemos problemas con los tatuajes. Pero hay otras iglesias con un enfoque diferente donde el tatuaje se observa de forma negativa. ¿Por qué te haces tatuajes? Los tatuajes son del diablo, eso es un enfoque diferente. Entonces, esa iglesia no es para personas con un enfoque complicado acerca de los tatuajes. ¿Están entendiendo lo que les digo? El enfoque es diferente. Hay iglesias cuyo enfoque es la ayuda. Hay iglesias que su desarrollo, su crecimiento es tal que a lo único a lo que se desarrollan es a crear ayuda para otros. Dan despensas, construyen casas, hacen un montonal de cosas. ¿Han visto lo que hace Dante Hebel? Él es una persona que ha llevado un montón de ayuda y ha regalado un montón de dinero en muchas partes del mundo. ¿Por qué? Porque ese es su enfoque. ¿Tiene que ser ese el enfoque de mi iglesia? No, cada iglesia tiene su propio enfoque. ¿Qué es de lo que más hablamos en esta iglesia? De carácter. ¿Entienden? Muchas personas cuando ven la discusión y que se les llama la atención sobre su carácter, se disgustan. Y por eso muchos eligen no estar aquí. ¿Está mal? Pues no, simplemente no es su enfoque. ¿Entienden lo que digo? Hay iglesias que se dedican a ir a los lugares difíciles y se acercan a los delincuentes, a las cárceles, etcétera. Hay iglesias que fueron hechas por expandilleros, ex drogadictos. ¿Cuál es su enfoque? Eso. ¿Han visto en redes sociales a la patrulla espiritual? Ya parió la cochi, dice ese cuate. Ese es su enfoque. ¿Entienden lo que les estoy diciendo? Por eso una de las cosas que más afecta a una iglesia en cuanto a la división o la unidad es la visión, el enfoque que una iglesia tiene. Cuando una persona de la iglesia comienza a tener una visión diferente, un enfoque diferente, ¿qué significa? ¿Es bueno? ¿Es malo que una persona tenga un enfoque diferente? No lo es, de ninguna manera. De hecho, yo pienso, y tal vez algunos lo podrían tomar a mal, pero yo pienso que las divisiones resultan siempre en algo bueno, porque esa persona tuvo un enfoque diferente. Ahora lo otro es diferente. Tendríamos que mencionar que una división, en mi opinión, jamás será próspera, porque una división cosecha otra división. Generalmente aquellos que fundaron una iglesia de la división, lo que experimentarán a futuro, si no es en su generación o en la siguiente, será división. ¿Entienden lo que digo? Otra cosa que se discute y que puede dividir a la iglesia es la liturgia. Es cómo hacemos las cosas. Por darles un ejemplo, aquí tenemos personas que bailan y que bailan con ropa cualquiera. Pero hay lugares a donde tú vas y las mujeres ¿qué tienen? Los vestidotes bien largos, usan banderas gigantescas, usan hasta espadas, usan panderos y cosas raras, ¿no? Hay iglesias donde el enfoque doctrinal es que cuando los hombres o las mujeres que están bailando hacen guerra espiritual, ¿no? Eso es un enfoque extraño, un enfoque raro, pero lo hay. Aquí el enfoque es, pues simplemente bailamos para el Señor y ya. ¿Me explico? Porque su pastor, el pastor de ustedes, no encuentra una línea razonable para creer que porque bailo le estoy dando de patadas al diablo. ¿Entienden lo que digo? No lo encuentro. Otra forma que se ataca o que suele golpear a la iglesia es en la crítica hacia el liderazgo. A las personas no les gusta la forma en que el pastor liderea
o en que las líderes de la iglesia liderean. Porque hay liderazgos y tipos de liderazgos. Cuando tú vas a la escuela te enseñan los tipos de liderazgo. Y cuando uno lo estudia, uno aprende a comprender los tipos de liderazgo. Y hay que entender que hay liderazgos abusivos. ¿Los hay? ¿Significa que sean malos? No, solamente son liderazgos diferentes, son liderazgos fuertes, de personas que son de carácter fuerte. Y cuando esas personas tienen un liderazgo, la gente generalmente se llega a quejar. Otros se quejan porque el liderazgo es suavecito y es muy sumiso. He escuchado personas que critican a pastores que tienen un carácter sumiso. No, ese pastor no sirve, no me regaña, casi, el pastor no me pega, por eso no voy a la iglesia. Hay otras líneas donde se critica el discipulado, se critica el cómo se forma a la iglesia. Ahora, ¿por qué les dije que este mensaje está relacionado con lo que vimos antes? Bueno, porque la siguiente la parte que vamos a ver es esta: divide y vencerás. Es la segunda parte de este mensaje. ¿Cómo puedo dividir a una iglesia? Bueno, la forma más fácil de dividir a la iglesia, como punto ancla, yo diría que es la falta de comprensión de la autoridad. ¿Se acuerdan de todas las cosas que vimos el año pasado acerca de la autoridad? ¿Se acuerdan de que llegamos al punto de cuándo es que no debo de obedecer a un líder? ¿Se acuerdan? Bueno, ya se los enseñé, no lo voy a repetir, solamente voy a decir esto. Necesito comprender la autoridad en el sentido de saber justamente cómo funciona, cómo opera la autoridad, quién es mi autoridad y cuáles son aquellas cosas que lo instituyen como autoridad y cuál es la forma adecuada en la que yo me debería de someter. Y la otra pregunta es simple, esa pregunta que respondimos cuando vimos el tema de autoridad. ¿Cuál es la única línea en la que yo puedo desobedecer a una autoridad de la iglesia? ¿Cuál es? ¿Alguien la recuerda? Exacto, es la única forma. De ahí, si mi pastor es suavecito o fuerte, ¿eso le quita autoridad? Si mi pastor es chaparrito, alto, gordo, flaco, lo que sea, ¿eso le quita autoridad? No. Si mi pastor es fuerte en su carácter, si resulta que a veces me resulta un poco incluso tal vez como insultante hacia mi persona, ¿eso le quita autoridad? No. ¿Por qué? Ahora, no estoy diciendo que está bien que un pastor te insulte, no estoy diciendo eso. Pero lo que estoy diciendo es que para muchos el carácter fuerte puede representar una forma de insulto cuando no lo es. ¿Me explico? Yo les conté muchas historias y evaluamos justamente a qué nivel estaban correctos. Entonces, ¿cuál es la única línea en la que yo me puedo negar a desobedecer a una autoridad espiritual? Cuando ésta me pide que yo haga algo inmoral. ¿Entendemos? Bien. Ahora, no está mal cuestionar. No está mal cuestionar. La razón por la que las personas llegan a dividir una iglesia es porque cuestionan. ¿Está mal cuestionar? No. Lo que está mal es no preguntar. Si no estoy de acuerdo con lo que el pastor está planteando, yo puedo cuestionar. Está bien cuestionar, no está mal. No está mal tener dudas. ¿Entienden lo que digo? No está mal. El problema es que cuando yo tengo una duda y decido que ésta crezca a un nivel donde afecto a otras personas con mi inconformidad. Entonces lo que está mal es no preguntar. Y lo siguiente que está mal es no tener una actitud correcta. Todo lo define la actitud. En cuestiones de autoridad, todo lo define mi actitud. Todo lo que tiene que ver con la autoridad lo define mi actitud, todo. La actitud que yo tenga respecto de la autoridad definirá mi sometimiento hacia ella.
¿Por qué alguien no se somete a su autoridad? Número uno, y no está mal, porque cuestiona. Número dos, porque tiene una mala actitud, una actitud incorrecta para someterse a su autoridad. En ese sentido, lo que está mal es no someterme. Yo necesito someterme a la autoridad, porque la autoridad es una autoridad instituida ¿por quién? ¿Por quién lo dijimos? Cualquier autoridad está instituida por Dios. Y si está instituida por Dios, yo debería de someterme. Ahora, el sometimiento es voluntario. ¿Se acuerdan? Someterme a mi autoridad es voluntario. La sumisión no es obligatoria, es voluntaria. Por eso digo que está bien cuando las personas se van de la iglesia. Mi pastor me ha ayudado a mantener la calma cuando desafortunadamente personas se van de su iglesia o de esta misma iglesia. Y me ha ayudado a enfocar, y por eso podemos enfocar tranquilamente este asunto y decir que es algo totalmente normal. Las personas simplemente pueden no decidir someterse a esta institución, y si no lo quieren hacer, está bien, porque el reino no es obligación. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Quién obliga a quién? Nosotros no podemos obligar a nadie. Ahora, permítanme tocar un poco el asunto de la autoridad incorrecta. ¿Hay líderes malos? ¿Hay pastores abusivos? ¿Hay pastores que realmente insultan? Los hay. ¿Entienden? Y este tipo de pastores son pastores que no tienen una moral correcta. Y por no tener una moral incorrecta, lastiman a la iglesia. Y yo diría que esas personas deberían de buscar otra iglesia. ¿Entienden lo que digo? Ahora, no por otra cosa, sino por su propia paz. Por su propia paz. Por su propia tranquilidad. Porque lo que un pastor busca es que la iglesia esté bien. ¿Me entienden? Bien. ¿Cuáles son aquellas cosas que yo debería de evitar para dividir una iglesia? Hablo de iglesia, no hablo de familia. Después tocaremos cosas que tienen que ver con la división en la familia, la amistad y esas cosas. Pero hoy quisiera hablar de la iglesia. Bien, la primera cosa que debería de dejar de hacer para poder mantener unida la iglesia es el chisme. Debería de abandonar el chisme. El chisme es un pecado que nos puede llevar a influenciar. Nosotros tenemos como personas influencia en otras personas. Y cuando yo chismeo, yo estoy promoviendo la división de la iglesia. Yo debería de abandonar el chisme. Ahora, yo quiero decir algo claramente. Cuando yo tengo conversaciones acerca de la iglesia, con quien más tengo conversaciones de la iglesia es con mi esposa. Ahora, nosotros podríamos elegir una línea de chisme. Uy, ya viste que el Mike la semana pasada se creía algo y se creía yo tanto y se le subió. Yo podría usar este lenguaje. ¿Están entendiendo lo que les digo? Porque el chisme es hablar cosas que ni yo conozco, ni entiendo, ni nada. ¿Me explico? Otra cosa es hablar de las situaciones que en realidad vive la iglesia. Así es de que yo tengo conversaciones con mi esposa que yo no diría que son chisme, número uno, porque solamente las hablo con ella y no las hablo con nadie más. Hay cosas que incluso mi esposa no sabe de la iglesia
que solamente yo sé. Porque una cosa con la que los pastores he aprendido que deberíamos de cuidarnos es aprender a mantener la boca cerrada, porque podríamos caer en el asunto del chisme. ¿Entienden lo que digo? El chisme básicamente es hablar de cosas, y generalmente en el chisme viene una invención de cosas. Vienen cosas que ni siquiera son reales, que ni siquiera existen, y lo que hacemos es hablar de cosas que en esencia ni pasaron, no las conocemos. Así es de que deberíamos de abandonar el chisme. ¿Deberías hablar de tu iglesia? Sí. ¿Deberías hablar de lo que sucede en tu iglesia? Sí. ¿Deberías de cuestionarte? Sí, está bien. Pero no lo hagas a modo de chisme. No lo hagas a modo de difamar a personas con otros. No lo hagas a modo de inventar cosas de otros. No lo hagas a modo de hablar mal de alguien. Esto nos lleva a la siguiente forma en la que yo podría afirmar una iglesia, unir una iglesia o dividirla. Es esta: no saber desarrollar relaciones. No saber desarrollar relaciones. La gente se ofende mucho. Por eso tenemos a una generación a la que se le llama la generación de cristal, porque se ofenden por todo. Y la generación de cristal tiene esta marca: no saben desarrollar relaciones. No saben escuchar cuando se les dice: oye, eres muy flojo. ¿Se acuerdan de lo que hablamos el domingo acerca del carácter? ¿Cómo sé quién soy yo? Aprovecho este momento para decirles algo que no les dije el domingo. Mi identidad se define por dos cosas. Número uno, mi posición, y número dos, mi responsabilidad. Díganlo conmigo. Mi identidad se define por dos cosas: mi posición y mi responsabilidad. Ahora les voy a explicar. A través de esto espero que me entiendan lo que quiero decir. Diana, ¿amas a tus hijos? ¿Por qué los amas? Porque son tus hijos. ¿Qué es lo que tiene Cristian que define como hijo de Diana? ¿Qué lo define? ¿Qué lo define? Dijimos que hay dos cosas que me identifican. Número uno, y número dos, mi responsabilidad. Mi identidad se define por dos cosas. Número uno, posición, y número dos, responsabilidad. ¿Por qué amas a Cristian? Porque es tu hijo. Eso es posición. ¿Por qué te ama Dios? Porque somos hijos suyos. ¿Por qué ama Dios al mundo? ¿Qué dice Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué tiene el mundo con Dios? Una posición. ¿Entienden lo que digo? Pero la otra cosa que me define es la que vimos el día domingo: mi carácter. ¿Mi qué? Por eso Jesús cuenta esta parábola del siervo malo. ¿Se acuerdan de la parábola? O la parábola de los talentos, que fue la que leímos. ¿Cómo llamó el Señor al siervo que no produjo nada? Le dijo dos cosas: malo y flojo. Lo describió, le dio una identidad, y esta identidad es la responsabilidad. Ahora escucha esto. Silvia, ¿amas a tu hija? ¿Por qué la amas? Sencillo, porque es tu hija. Posición. Ahora, responsabilidad. Cuando tu hija se equivoca, ¿la corriges? ¿Por qué? Porque la ama. Responsabilidad. ¿Qué formamos en los hijos cuando los corregimos?
carácter. Por eso tenemos una identidad posicional y una identidad de responsabilidad. Por eso lo que quiere Dios en nosotros es que fluya en nosotros el fruto ¿de quién? Del Espíritu Santo. ¿Y qué dijimos que es el fruto del Espíritu? Carácter. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Esto es carácter. ¿Entienden lo que digo? Por eso, una cosa que se desarrolla en nosotros de forma inmediata en la iglesia es el carácter. ¿Qué es lo que busca el discipulado? La formación de carácter. ¿Qué es lo que busca Dios en la iglesia? Que crezca en carácter, que crezcamos en el carácter de Cristo. Y una de las razones por las que la iglesia se divide o las personas se van de la iglesia o empiezan a despreciar cosas de la iglesia es porque no están de acuerdo cuando se les habla de su carácter. Porque la iglesia es un lugar donde se forma el carácter y las personas no soportan cuando se les dice: oye, eres un flojo, deberías de cambiar esto. Porque se ofenden cuando se les habla de su identidad respecto de su responsabilidad con Dios. ¿Dios te ama? Sí. ¿Te va a dejar de amar? No. ¿Siempre te va a amar? Sí. ¿Por qué? Porque eres hijo suyo. Esa es la verdad. Pero cuando tú no crezcas en carácter, el Señor te va a tratar en el carácter. Y cuando tú no dejas que Dios te trate en tu carácter, puedes dividir una iglesia. Dilo conmigo. Cuando yo no permito que Dios forje mi carácter, puedo dividir una iglesia. Es la verdad. Porque muchos, cuando no les gustó lo que el pastor les hizo, lo que el pastor les dijo, la forma en que el pastor los trató, las personas tienden a estar en contra de la autoridad. Otra cosa con la que podemos unificar o dividir a la iglesia es escuchar otras voces. Miren, ustedes son la iglesia PDB Renueva. ¿Están de acuerdo? ¿Quién es su pastor? Yo Merengues. Yo les pregunto, ¿su pastor es Dante Hebel? ¿Su pastor es Alducin? ¿Su pastor es, piensan en cualquier famoso? Andrés Speaker, Alex Escobedo. ¿Su pastor es Samuel Vázquez Herrera? No, él es mi pastor, él no es su pastor. Y el problema a veces de la iglesia es que justamente escucha voces ajenas. ¿Está mal que las escuches? No, ve, escucha a todos esos, los que quieras. Ya hasta yo los escucho. Hasta yo me echo de vez en cuando las de Dante, las de repente me llegan a aburrir porque su mensaje es siempre en un mismo enfoque y su enfoque no es el mío. Por eso lo escucho, me divierte, me gusta, aprendo, pero hay un momento donde digo, ya, basta de Dante por un mes, 2 meses, porque no es mi enfoque. ¿Entienden lo que digo? Y sobre todo como pastor, porque cuando soy pastor yo les enseño ¿de qué creen? Pues de lo que escucho, de lo que leo. Por eso lo que más escucho en Spotify es a mi pastor. No escucho a otros pastores más que a mi pastor. Tengo que escuchar sus mensajes, porque él es mi pastor. Pero cuando la iglesia comienza a escuchar voces ajenas, entonces comienza a escuchar un montonal de cosas que no se le enseñan en la iglesia. Por ejemplo, este tema del que a todo mundo le encanta discutir, que si el diezmo es bíblico o no es bíblico. Un día yo me puse aquí y les enseñé y les argumenté, les puse citas, les puse de todo para que ustedes sepan por qué nosotros creemos en la doctrina del diezmo. Pero hay otras voces en TikTok que dicen que el diezmo no es bíblico, es algo que no deberíamos de practicar. Y cuando pasa eso, yo estoy escuchando otras
voces. ¿Está bien que las escuches? Sí, no está mal. Tú deberías de cuestionar lo que yo te enseño y eso está bien. Se los he dicho muchas veces. No dejen que el neri se los choree. Se los he dicho un montón de veces. Pero eso no significa que porque lo escuchaste, tú vengas y posiciones lo que escuchaste en otro lugar. ¿Sabes por qué? Porque esas personas no te pastorean. Quien te pastorea es tu pastor, no alguien más. Y cuando tú entiendes que tu pastor es quien te pastorea, entiendes mejor su responsabilidad. Porque tu pastor te dirá lo que tú necesitas escuchar. Uno de los problemas es que aquí yo podría decir cosas que tal vez te ofendan como oveja. Y si la palabra te ofende, está bien. La gente piensa que la palabra no debería de ofendernos. No, cuando la palabra te ofende es correcto. ¿Me explico? Pero podrías escuchar esta frase diferente en otra voz que podría decirte: ay de aquel pastor que cuando predica la iglesia les ofende, lastima a la iglesia, está maltratando a la novia del Señor. Ay, ajá. Pues entonces, ¿de qué se trata el pastorado? ¿De tratarte bonito siempre? ¿De decirte que sí, tú eres el centro del universo y que el universo debería de alinear las estrellas a tu favor? Pues no. Porque necesitas escuchar la voz de tu pastor. ¿Quién sabe qué es lo mejor para ti? ¿Tu pastor o el otro a quien escuchaste? El otro ni te conoce. No te conoce. Yo los conozco a ustedes. ¿Saben por qué se sienten apedreados cuando, dirían por ahí, ¿saben por qué sienten las pedradas cuando predico? Porque ustedes piensan que yo predico de algo que se me ocurrió. Nel. Yo predico de algo que sé que está sucediendo en la iglesia. Mi pastor lo dice de esta manera: predica lo que la iglesia necesita corregir o escuchar. Si algo quieres que haya en la iglesia, predícalo. El pastor debe ser intencional al pastorear. Por eso muchas cosas que escuchas te suenan. Sientes que te seguí toda la semana. Pues no. Pero sé lo que está sucediendo en la iglesia. A veces lo sabemos incluso por accidente. Me ha pasado. Estoy sentado ahí, de repente escucho a dos personas hablar y ya me enteré de no sé qué cosas. Yo no quería saberlo, solo me enteré. Y como esa persona no vino y me lo dijo, ¿cuál es la mejor forma en que yo le enseñe? Pues en la predicación. El pastor debe ser intencional. Y cuando un pastor es intencional, justamente la iglesia escucha la voz de su pastor. Si tú quieres escuchar otras voces, terminarás yéndote tras esas voces. ¿Entienden lo que les digo? Otra forma de unir o dividir a tu iglesia es que aceptes la doctrina que se te enseña. Que aceptes la doctrina que se te enseña. Miren, Pablo una vez fue a predicar a unos cuates que eran de un lugar que se llamaba Berea. Y la Biblia dice que cuando Pablo les enseñaba, estos mismos de Berea iban a lo que ellos tenían como palabra de Dios y evaluaban lo que Pablo les había dicho. Y entonces ellos definían si lo que Pablo les decía era cierto o falso. La iglesia debería de hacer ejercicio de la doctrina que se le enseña en casa. Nosotros hacemos división cuando empezamos a estar en contra de la doctrina que se enseña. Por eso debo de prestar atención a lo que mi pastor predica como doctrina.
Porque si tú no pones atención a la doctrina que se te está enseñando, un día podrías resultar roto, ofendido por la doctrina que se está enseñando, solamente por una razón, que no la aceptaste. Y hay dos líneas en las que yo podría aceptar o no una doctrina. Lo repito, hay dos líneas por las que yo podría aceptar o rechazar una doctrina. Número uno, la línea del conocimiento. Muchas personas están en contra de la doctrina que se enseña, pero al respecto no saben nada. Solamente rechazaron la doctrina porque escucharon otra voz o porque basan su intención doctrinal en un versículo. Es todo lo que tienen para rechazar una doctrina. Permítanme decirlo con la palabra más clara: ignorancia. La iglesia es ignorante, desafortunadamente, y en su ignorancia rechazan la doctrina que se les enseña. Es decir, no son responsables de lo que están aprendiendo. ¿Entienden lo que digo? Y la segunda línea por la que yo podría rechazar una doctrina es porque me afecta y no tengo una correcta actitud para la doctrina. Por eso muchos son dañados y son heridos por el tema del dinero en la iglesia, la forma en que se administra una iglesia. Les conté esta historia hace tiempo. Conozco un pastor, él recibía de diezmo, yo se los digo porque yo lo conocí en ese tiempo, nos conocíamos, él fue mi pastor. Él recibía de diezmo 300 pesos a la semana, 400, cuando le iba bien, 800 pesos a la semana recibía de diezmo, y él vivía a tiempo completo. Era un hombre llamado al servicio a tiempo completo. Ese era su ministerio, él vivía de eso. Un día el pastor tuvo una camioneta bien bonita, pero bonita, de esas que no tenían ni los que ganaban mucho más que él. Y todo el mundo empezó a decir, uy, lo que decimos todos, si deja el pastorado. No, pues así hasta yo me hago pastor. Si así va a ser, pues díganme cómo le hago, ¿no? Pero muchos ignoran la vida pastoral. Y muchos ignoran la forma en que ese pastor obtuvo esa camioneta. Por eso yo trato de ser muy claro con ustedes. El carro que tengo, me lo regalaron. La casa que tengo, me la regalaron. Muchas cosas que yo tengo, me las regalaron. Yo he traído aquí prendas de ropa que me regalaron. ¿Saben quién me regala mucha ropa? Mi mamá. Y me compra ropa de marca que ni siquiera yo me compro. Entonces cuando ustedes me vean con una playera, esa playera que traigo de esa marca rara que yo ni sabía que existía, y cuando me la ven en el trabajo me dicen, ¡ay! ¿Tú dónde compraste tu playera? Se ve que sí es original. Yo no sabía, hasta que me la criticaron. ¿Entienden? Yo necesito tener una correcta actitud hacia la doctrina que se me enseña. Porque si no tengo una correcta actitud, entonces no puedo recibir correctamente la doctrina. Y la última razón que tengo para ustedes, para unificar o dividir a una iglesia, es esta: no querer crecer. Este es el lastre de la iglesia, que las personas no quieran crecer. Desafortunadamente, es una de las marcas más duras de la iglesia del siglo XXI. No queremos crecer. No queremos aprender más. No queremos madurar en la iglesia. No queremos crecer en carácter. No queremos crecer familiarmente. Las familias en la iglesia, en vez de unirse, se dividen. Las amistades en la iglesia, en vez de crecer, se dividen. Los liderazgos en la iglesia, en vez de madurar, se dividen. ¿Por qué? La principal razón es que no quieren crecer, no quieren madurar,
No quieren aprender el carácter de la unidad, el carácter, estas virtudes que nos ayudan a crecer. No queremos ser humildes como para aceptar que estamos mal, que el pastor tiene la razón, que lo que alguien más me dijo tiene la razón. Hay pastores que se niegan a crecer, que creen que porque son los pastores, nadie puede venir y decirles que están mal. Un día vino una congregante, ustedes la conocen, no puedo decir quién es, pero vino y me corrigió el discurso. Me dijo, no deberías de decir esto, se dice así. Yo dije, wow, gracias. Yo pude haberle dicho, mire, no me ande criticando el discurso, usted siéntese y sea pastoreada. ¿Entienden lo que digo? Yo podría ponerme orgulloso. Ahora, cada vez que doy el discurso, me acuerdo de, aguas, no se dice así, se dice así. Porque aprendí lo que ella me enseñó. Yo necesito tener una actitud humilde como pastor para crecer. Porque si yo no tengo una actitud humilde para crecer, entonces ¿sabes qué? No proveeré que tú puedas crecer. Porque si yo me comportara orgulloso, negligente y siendo villano contigo, entonces yo impediría que tú crezcas. ¿Entienden lo que digo, iglesia? Si quieres que esta iglesia crezca, deberías de considerar crecer, madurar, ser mejor, tener mejor carácter, tener una mejor identidad como iglesia. Porque cuando no quiero crecer, es como la mamá o el papá que tiene a su hijo de 40 años viviendo en su casa, que jamás creció, jamás se fue de casa. El tema de las divisiones, ¿saben? Esta es mi opinión y tal vez a muchos les molestará, pero yo creo que una división también se produce de un pastor que no supo desarrollar un liderazgo, que no supo discernir cuando el Señor le dijo, ese tiene que crecer. Y no supo identificar el tiempo, porque el pastor solamente quiere brillar en la iglesia, es el único que quiere predicar, es el único que quiere que le aplaudan, es el único que quiere establecer su reino en la iglesia. Y eso es malísimo. Producto de eso, aquel que tenía que crecer no creció. ¿Y qué hizo? Dividió la iglesia. ¿Está bien dividir una iglesia? No, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que cuando no crece la autoridad, tampoco crece la iglesia. Y la mejor forma en que yo podría unificar a la iglesia para que crezca es yo mismo decidir crecer. ¿Me dicen amén? Pónganse de pie y vamos a dar gracias al Señor.